Hola, zaragocistas. Empate contra el Elche en casa, afortunado. Y a suerte que no se tenió en Valencia, pues se tenió en no hacer el partido, porque para yo el Elche estió con millón de equipo, que ha pasado este año por Arra Madera, por lo suyo juego, y también un equipo con mucha personalidad. Si acaba a faltar esa cualidad en Zaragoza, pues la veía en el Elche y es un equipo que vengo a jugar con su estilo y me pienso pues que de raso mereció ganar y antimás yo tenía más ganas de que no más perder, sino perder no es lo mismo 0-1 que 0-3 desde o punto de vista psicológico y con un equipo pues, que a mentalidad pues no llega un punto fuerte. Eh, También pues me pienso que o planteamiento y más Casatilla con un estadio casi a rebutir de Chen, conseguimos una cierta merlana que me sorprendió y que encara me remedó a la época de Julio Velázquez, con eso que era un muy buen equipo leche, pero en casa tuya pues me pienso que no nomás cal salir a defender y que aprendía en esto no salió guay de bien y que si se pensaba hacer contraataques, pues si no tenemos velocidad pues es difícil, pero bueno, como cosa positiva pues Víctor Fernández pues sabía reaccionar, hacía cambios y o partidos pues estió una mica más equilibrado, pero con todo y con eso pues no más una acción de riesgo y también de calidad a pues en cada que destaca más por Albita y eso la acción de gol y de calidad tanto como salva pelota en la línea de fondo como o chuta a portería, eso salvó un punto y también pues y era importante pues desde ese punto de vista psicológico pues de no tener esas malas sensaciones de una semana fuera. Después, como cosa positiva, pues hacen dos goles en 3 partidos en casa con Víctor Fernández, con mucha más seguridad, no soy yo juego, pero había habido 2 jugadores que no me pareció hoy ni Brenca ni Mella. Uno es Michael Mesa, que es uno de esos partidos suyos que yo como ausente, que sí que es verdad que después te coge un balón y te favor, pues porque hay 2 pocos del equipo que lo pueden hacer, pero ha de ser uno de esos jugadores que tienen del equipo en talibán y es yo como ausente. Y después pues por decepcionado con Bakis, que lo defendió y que en cada que no se va goles pues se le lleva cosas de buen jugador, pero partido con el C no fació res y dejar decirlo y sí que me pienso capitada pues esto merecida y no sé cómo llegué desde un punto de vista psicológico, pero ellos son muchos partidos, mucha paciencia y Víctor Fernández sí que es lo que ha de decir de que no podemos prescindir de un jugador, pero son muchos partidos sin hacer gol y a lo menos si jugas bien, si luchas, si pruebas de participar en el juego, pues bueno, pues uno piensa, bueno, ya le entrará una de las que tenga, pero si me sastió como ausente, pues pasó de raso desapercibido en un partido muy importante en casa y
no sé, fa poco diciba que esto nomás también lo pueden salvar los que ya lo facieron fa unos años, os jugadors de casa, chen como Azón, como Francés, que no habría de ser a suya faena. Había jugadores con más veteranía que también cobran más y que habría de estar los jugadores que más facieran por llevar el equipo en Caleván, pero cada jornada que pasa son menos puntos de aventalla con el descenso y esta temporada pues se va a hacer pero muchísimo venga. También quería decir que el arbitraje para yo es yo como a veces no llega uno de esos arbitros que te alticaman con pequeñas decisiones pero que siempre son en contra en faltas o saques de banda. No sé yo si claro, han pensado que un Zaragoza descendió pues para la liga pues y una cosa negativa desde un punto de vista económico, pero bueno, viendo cómo funciona OCTA y a Liga y a Federación y las noticias que se veían y esta chen nomás mira por suyos diners, pero bueno, que una cosa que ya para estar enfadado porque Víctor nomás ha podido ayudar una mica a la trayectoria del equipo, pero eh, tampoco no puede hacer milagros y bueno, ahora hay que salir a Huesca y con un avión furo en contra pues se veía también por jugadores que tienen personalidad y los que no y salir y privar de ganar y hacer pues una actitud como la del Elche que no más esa acción de Azón de creer en ese balón y saber resolver pues evitó un resultado muy negativo. Vaya bueno.